mis hermanos, hoy miércoles 20 de mayo, nuevamente nos estamos reuniendo en esta hora para pasar el tiempo del discipulado, tener este tiempo de discipulado, como ha sido compromiso desde hace 2 miércoles, ya este es nuestro cuarto miércoles, hablando sobre una nueva vida en Cristo. Y vamos a estar dando un tiempecito. Bienvenidos a todos aquellos que se están sumando. Qué bueno, ¿verdad? Exactamente. Queremos que se sumen muchos bueno, hermanos. Ya estamos ahí conectándonos. Exacto. Y quiero decirle algo, mis hermanos, mientras les esté llegando el enlace que nuestra hermana Ruthie, de paso ya saludamos a nuestro pastor y a nuestra hermana Ruthie, nuestro pastor Jorge Luis saludamos desde acá, Calderón, y estamos saludándole. Y mientras va compartiendo el enlace para que muchos hermanos tengan esa oportunidad de ir entrando, pues entonces estamos aquí dándoles un saludo, deseándoles que hayan pasado una semana buena. Ya casi ya es prácticamente jueves y ya ahorita estamos de fin de semana. Así que nos da mucha alegría volvernos a ver como cada miércoles, y les pido un favorcito. Debajo van a tener un botoncito que dice share, significa compartir. Comparta, porque usted no sabe a través de este pequeño segmento de discipulado cómo podamos bendecir a otros. No se trata de nosotros, se trata de algo más importante, se trata de lo que Dios va a hacer. Sencillamente somos vasos en las manos del Señor, ¿no? ¿Verdad? Amén, amén, qué bueno. Este es el tercer discipulado y tenemos... Ya anteriormente vimos salvo, después vimos seguro, hoy estamos con victoriosos, ¿verdad? Somos salvos, somos seguros, victoriosos en el Señor. Qué bueno, y hoy vamos a aprender dónde es verdaderamente que tenemos la victoria, por qué nos consideramos victoriosos, por qué vamos a ser victoriosos. Claro, vamos a tener una lucha también, ¿no? Así que el que no tiene lucha no puede ganar la victoria. Así que hoy vamos a aprender todas estas cosas que tenemos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que vamos a pasarla muy bien. Estamos esperando que otros hermanos puedan conectarse, pues estamos muy contentos de que pronto ya podremos vernos en la iglesia y podemos estar cumpliendo con de que pronto vamos a estar unidos. Así que mientras tanto estamos aquí en la media que nos ha servido de mucho en todo este tiempo para poder estar conectados, ¿verdad? Conectándose y creciendo. Ese es el lema que tenemos para este discipulado: conectados y creciendo, que es lo más importante. Así que hoy vamos a comenzar con este tiempo de discipulado, ¿verdad? Y vamos a estar viendo el tema victoriosos. Exacto. Así que vamos a comenzar con la primera porción de la palabra que vamos a estudiar. Las preguntas, tenemos unas preguntitas ahí de falso o verdadero. Y dice la primera: si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles, ¿verdadero o falso? Dice la segunda pregunta: si pecamos y lo confesamos a Dios, ¿Él nos perdonará? ¿Verdadero o falso? Y la tercera: tenemos enemigos espirituales que nos tientan, ¿verdadero o falso? Bueno, yo creo que ustedes saben qué cosa es. Vamos a ver si en el transcurso del tiempo nos pueden ir diciendo estas preguntas. No sé si ustedes tendrán el material, yo creo que muchos lo tienen. Claro. El material Nueva Vida en Cristo se puede bajar de la página www.nuevavidaencristo.com y ahí lo podemos tener. Así que es una bendición este material, nos ha caído de muy bien en las manos, se puede reproducir, está autorizado. Así que, hermanos, vamos a disfrutar este tiempo, ¿no? Todos en conjunto con la palabra del Señor. Así que dice la primera cita bíblica. La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta. En realidad Dios no es el que nos tienta, el que nos lleva al mal, sino que a veces confundimos con que Dios nos tienta, con que Dios nos prueba.
Podemos pasar por ciertas pruebas, pero Dios no nos lleva verdaderamente al mal, ¿no? Sí nos pasamos por algunas etapas de nuestra vida de prueba, ¿ves? Pero entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? ¿Podremos nosotros identificar quiénes son nuestros enemigos espirituales? ¿Por qué? Porque sabemos que hay una lucha, como les decía anteriormente. Para poder obtener la victoria, tenemos que saber que estamos en lucha. Y no solamente eso, saber quiénes son nuestros enemigos. Y saber algo, la lucha es real, existe, está ahí. Les quería también comentar algo, mis hermanos, mientras mi esposo está hablando, vamos nosotros a estar en nuestras Biblias, ir buscando una cita bíblica. Y la cita bíblica es Santiago 1:13. Ustedes tienen su material, yo les voy a dar una exhortación. Quizás durante la semana, lo que es el lunes y el martes, ustedes como tarea pueden ir buscando las citas bíblicas. ¿Para qué? Ir marcándolas. Para cuando comencemos nuestro tiempo de discipulado, ya usted tenga más rapidito el acceso a la cita bíblica. Y es una estrategia. Y así estudiamos también la palabra, que es tan importante. Y nos entrenamos. Y muchas veces de leerlas y escudriñarlas, nos las aprendemos de memoria. Una nota también, cuando estemos ya yendo al aula, cuando podamos nuevamente ir a la iglesia y estar juntos, pues también vamos a tener como meta llevar las preguntas ya respondidas en casa. El objetivo es que ustedes tengan un devocional durante la semana a través de estas porciones de la palabra. Y entonces, ¿qué va a suceder? Cuando estemos ya unidos, ustedes van a traer sus comentarios y podemos hacer una discusión. Sí. El objetivo no es que nosotros hablemos, sino que todos juntos hablemos. El objetivo es hacer discípulos. El objetivo es que cuando nosotros terminemos este material, pues alguno de ustedes pueda impartirlo a otros. Y ese es el objetivo que tenemos, ¿verdad? Así que bueno, primera pregunta que tenemos acá. Dice, ¿quiénes son nuestros enemigos? Según Santiago 4:4. Si usted puede buscar ahí en sus Biblias, en sus teléfonos o en su computadora, puede buscarlo, Santiago 4:4. Pero primero hay una cita que dice así, en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que Dios no te lleva al mal. O sea que cuando usted cometa un error, un pecado, cuando usted resbala, usted no diga, no, esto es porque Dios me envió. No. En realidad Dios no quiere eso. Él no es quien se encarga de eso. Dios al contrario nos da la victoria sobre el pecado. Y entonces realmente Dios no es quien hace estas cosas. Vamos a ver quiénes son los que hacen que nosotros caigamos, que nosotros seamos tentados, que nosotros pequemos. Entonces, según Santiago 4:4, ¿qué es lo que dice esa porción de la palabra? Exacto. Mientras estamos buscando Santiago 4:4, recuerde que vamos a estar respondiendo, según Santiago 4:4, de dónde es que viene realmente que seamos tentados. Entonces, teniendo ya esta cita de Santiago 4:4, vamos a ver qué es lo que dice esta cita. Vamos a ir despacio para que nuestros hermanos que tengan tiempo de buscar la cita. Tengan tiempo y puedan degustar la palabra. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así Santiago, que bueno, hay una respuesta 4:4. aquí. Hay una respuesta aquí. ¿Quién es uno de los enemigos para que nosotros tentemos, caigamos en tentación, para que nosotros caigamos en el pecado? Bueno, uno de los enemigos es el mundo.
Ahora bien, quiero hacer una aclaración con esto, porque a veces nosotros nos encerramos en una cápsula y decimos todos nuestros amigos son cristianos, toda nuestra familia es cristiana y no queremos tener amigos en el mundo. Eso no significa eso. O sea, nosotros, la iglesia no puede estar enquistada. Tenemos que conocer a las personas de afuera. No queremos hacer ningún rechazo a nadie, sino queremos atraerlo a la verdadera, a la bendición que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Traerlos a Cristo. Pero sin embargo, ¿cuál es decir? No sabéis que la amistad con el mundo, cuando dice que la amistad con el mundo es contra las cosas que este mundo dicta, realmente, no contra las personas de este mundo, al contrario, nosotros exacto, queremos hacer amigos para atraerlos a ellos. Muchas veces nosotros como cristianos decimos, no, todos nuestros amigos son cristianos, no tenemos a nadie que predicarle el evangelio. No, debemos conocer a muchas personas, los que trabajan con nosotros, los que están en nuestra comunidad, ¿verdad? Pero realmente las corrientes del mundo, nunca hagas lo que el mundo hace, lo que los demás hacen, sino lleva a los demás a que hagan lo que tú haces, a que se fijen en ti como un ejemplo, como un patrón a seguir, de manera que el mundo, en realidad las costumbres de este mundo, la ley del mundo, lo que el mundo está dictando hoy en día, ¿verdad? Es que vive la vida loca, es que vive la vida que tú quieras, es que piensa en ti, en que tú eres, tú eres fuerte, tú no tienes que depender de Dios. Esos son leyes del mundo, eso no es lo que nosotros debemos seguir, quienes verdaderamente hacen enemistad contra nosotros, ¿no? Quienes nos hacen caer en tentación. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuál es la porción bíblica? Gálatas 5:17. Vamos a dar tiempo que los hermanos estén buscando Gálatas 5:17. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es otro enemigo que tenemos? Exactamente. Ya dijimos el mundo. Ahora el segundo enemigo. El segundo enemigo, según Gálatas 5:17, dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es en contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que queréis. Así que eso es otro de los enemigos que tenemos, la carne. Y pueden ir subrayando si quieren, si lo están copiando. La carne, y cuando hablamos de la carne, no estamos hablando de la carne que se vende en la bodega. En el departamento del Meat Department. No, estamos hablando de las cosas que hay en nuestro cuerpo, en las cuales nacimos con ella, heredamos el temperamento, nuestras actitudes, ¿verdad? Todas estas cosas que nacen en nosotros, que nos llevan a pecar. En realidad a veces decimos, bueno, todo esto viene del diablo solamente. No, también nosotros tenemos en nuestra carne la concupiscencia, ciertos genes, cierta herencia, cierto tipo de conducta que nos está llevando a pecar. Entonces, en realidad eso es un enemigo nuestro. Exacto. A veces está aquí dentro de nuestro propio cuerpo, y eso es lo que se refiere a carne. Y también cuando nos referimos a carne, recuerden que en el primer capítulo estábamos viendo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Sencillamente, ¿por qué? Porque andábamos alejados de Dios, andábamos en la carne, no teníamos un patrón, no teníamos esa figura, esa presencia de Dios en nuestra vida. Una vez que hemos venido a Cristo, no quiere decir que no vamos a pecar. Quizás muchas veces aflore ese viejo hombre, y ese viejo hombre es el que está en nuestra carne. Pero dice la palabra de Dios que ese viejo hombre hay que llevarlo ¿dónde? Hay que llevarlo a la cruz del Señor. Tenemos que crucificarlo, exacto, ¿verdad? Ahí donde Cristo, por Jesucristo. Exacto, ahí donde con Cristo estoy juntamente crucificado. Exacto. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
en el Hijo de Dios, el Amén. cual me amó y que murió por mí. O sea que eso es Gálatas 20:20. Gálatas 8:20. no recuerdo bien el versículo, pero Bueno, ese si está alguno en búsquelo ahí. Gálatas, si se puede de tarea lo puede buscar. Exacto. ¿Okay? Así que lo recuerdo repetido, pero no recuerdo bien la cita. Así que bueno, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y del espíritu es en contra de la carne. O sea que hay una lucha en nosotros, depende de lo que más le demos comida, ¿no? Si le demos comida a la carne, pues entonces va a crecer más que el espíritu. Exacto. No, si ejercitamos los músculos espirituales, ¿cómo se ejercitan? Los músculos espirituales se ejercitan a través de la lectura de la palabra de Dios. Se ejercita a través de la oración, de la comunión con los hermanos, de llevar a otros al Señor, del testimonio, de congregarnos, ¿verdad? Ya que llega el momento de volver a congregarnos. Así que esa es una lucha que existe entre la carne y el espíritu, pero si nosotros alimentamos el espíritu a través de la palabra de Dios, pues entonces pues sabemos que vamos a ser victoriosos, ¿verdad? Ahora hay otro más otro más enemigo que número 3, ¿verdad? La pregunta número 3, según Primera de Pedro 5:8. ¿Qué es lo que dice que es nuestro enemigo? A ver, ¿quién es? A ver, Primera de Pedro 5:8. Vamos a estar permitiendo que los hermanos estén buscando, si no pueden anotarlo y entonces después pueden ir buscándolo. Es bueno. Entonces dice así Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que tenemos otro enemigo. 5:8. En Primera de Pedro 5:8, otro enemigo que se nos señala ahí. ¿Cuál enemigo es? Este es el diablo, ¿verdad? Exactamente. Así que tenemos 3 enemigos en contra nuestra. En el mundo, la carne y el diablo. Esto todo va en contra de Dios, ¿verdad? Así que sed sobrio, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y es importante que entienda esta palabrita que dice como león rugiente. Exacto. No quiere decir que es león en realidad. Él anda como, se disfraza de león en realidad. Exacto. Pero quien ganó la victoria en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, que derrotó todos los argumentos que el diablo tenía contra nosotros. Es el que nos acusa, él es el que nos recuerda el momento que hicimos mal las cosas para mantenernos a nosotros decaídos, desanimados, ¿verdad? Porque el diablo no puede entrar en el cristiano, no puede entrar, pero sí puede decirnos algunas cositas. Cuando te lleguen esos dardos de fuego que son a veces a través del oído, a través de la vista, de los sentidos del cuerpo, todas estas cosas llegan, que el enemigo está como rodeando al cristiano, no lo puede entrar, él no puede estar en ti, porque el que es de Dios no es del diablo. La oscuridad y las tinieblas no pueden estar juntas, así que usted viva. Así que viva tranquilo y victorioso. ¿Y porque qué? Porque ya Jesús ganó la victoria en la cruz del Calvario y el enemigo no tiene ningún pacto con ninguno de nosotros. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres libre, tú eres salvo, tú estás seguro en el Señor, ¿verdad? Como hablamos anteriormente, y ahora nosotros sabemos que tenemos la victoria. ¿Contra quiénes? Esos enemigos que están afuera, y también el que tenemos aquí en la carne, ¿no? Así que tenemos enemigos en el mundo, la carne y el diablo. Así que bueno, continuamos entonces. Sabemos que tenemos esta lucha, pero es importante saber cómo debemos responder a cada uno de estos enemigos. O sea, cómo debemos responder al mundo, cómo responder a la carne, cómo responder al diablo. Así que bueno, dice lo siguiente. Vamos a ver en Romanos 12:2. Está la primera respuesta. ¿Cómo responder al mundo? Y vamos a dar una oportunidad para que los hermanos estén buscando. Romanos 12:2. Y es muy importante porque muchas veces decimos, tenemos lucha, pero para esas luchas hay también una respuesta. Y para que nosotros estemos preparados, estemos armados, ¿no verdad? Y entonces, como dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Romanos 12:2. O sea que la primera cosa que debemos hacer, o sea, cómo luchar en contra de lo que el mundo nos está dictando, es a través de transformarnos, a través de... No, y lo primero por es... medio de la renovación de vuestro entendimiento. Exacto, pero lo primero es no os conforméis a este siglo. Cuando nosotros vemos esta porción del versículo bíblico, no os conforméis a este siglo, significa, hermanos, que muchas veces nosotros sencillamente, como lo hace todo el mundo, pues lo voy a hacer también. Como todo el mundo lo ve normal, pues yo lo voy a ver normal. ¿Para qué? Para no ir en contra de la corriente. Además, hay que ser tolerante. Estamos en una sociedad y a un punto de este mundo en que la palabrita tolerante es la palabrita de moda. Exacto. Les digo algo, sencillamente a veces no vamos a poder ser tan tolerantes. A veces, casi nunca, no debemos hacer lo que todo el mundo hace si a la luz de la palabra no está aprobado. No tenga temor, hermano. Sencillamente, y no es que usted se haga un peleonero, sencillamente con su testimonio, que en el amor de Dios, usted manifestando ese amor de Dios, usted entonces verdaderamente va a poder ir en contra de la corriente y no va a estar atado a las cosas de este mundo. Sencillamente usted no va a ser un conforme a las cosas que normalmente el mundo hace, y es lo que esa porción también un poco que me viene eso a la mente. No nos podemos conformar a este siglo. Y dice, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se transforma nuestro entendimiento? ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? A través de la palabra de Dios. Y en ella conocemos cuál es la voluntad de Dios, que dice que es agradable y perfecta. Muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios, y realmente muchos pensamos, ¿no?, que tenga una casa, que me mude a esta ciudad, que tenga este auto y toda esta serie de cosas. En realidad la voluntad de Dios es que nosotros seamos un varón o mujer perfecto de acuerdo a la imagen de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. En realidad no, a veces queremos saber tantas cosas en cuanto a la voluntad de Dios, pero realmente la voluntad de Dios es que nosotros andemos en sus caminos, es que nosotros, si andamos en sus caminos, vamos a hacer la voluntad de Dios, y valga la redundancia. Si conocemos su palabra, vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que en realidad eso es, si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo luchamos en contra de la información que estamos recibiendo de este mundo, ¿verdad?, que nos quiere llevar en contra de la corriente, o sea, que nos quiere llevar con la corriente? Y hay un dicho muy latino que dice: camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No te duermas, busca de la palabra, de ser transformado a través de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos, ¿verdad? Dice que entra hasta las coyunturas, o sea, que te hace mover, te da voluntad. La palabra de Dios es viva realmente y eficaz, y te da vida. Entonces eso es lo que nos tenemos que hacer, de transformarnos por la palabra de Dios para luchar contra las opiniones de este mundo, de tolerancia y de todo lo demás que hoy en día estamos luchando contra eso, ¿verdad? La otra pregunta, número 8, la 5, estamos en la 5. Dice: a la naturaleza pecaminosa, la carne. Vamos a luchar contra eso, contra la naturaleza pecaminosa, contra la carne. ¿Cómo lo hacemos? Gálatas 5:16. Vamos a ver, vamos a estar buscando en la palabra Gálatas 5:16. Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que normalmente la carne tiene deseos. Exacto. ¿Verdad? Y usted, y le voy a poner un ejemplo: todo en la vida tiene límites. Los países tienen límites, tienen fronteras. Y por eso hay un país que de otro, usted ve que es totalmente diferente. Dios puso límites en el huerto del Edén, puso límites, pero el hombre pasó los límites, ¿verdad? Entonces no satisfagáis los deseos de la carne. La carne a veces quiere más
de lo que realmente es, ¿no? Si yo le digo que usted va a comerse un platito de comida donde le va a hacer bien, tiene toda la proteína y todo lo demás, ahora y usted va a querer comerse otro y va a querer comerse otro, usted está satisfaciendo los deseos de la carne y entonces está yéndose más allá, dice la palabra de Dios, un mandato, esto es una orden, no satisfagáis los deseos de la carne, de manera que debemos tener nosotros límites, control, pedirle a Dios, Señor, dame el control a través de tu Espíritu Santo en nuestra vida y ayúdanos a entender en tu palabra qué es lo correcto, qué es no. Si mientras más estamos, y todo está relacionado con la palabra, por eso estamos siendo discipulados. Mientras más adentrados estamos en la palabra, más vamos a entender la voluntad de Dios, vamos a entender lo que Dios realmente quiere. Así que digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos buscar las cosas de arriba, como dice la palabra de Dios. Así que bueno, esa es la otra cosa que debemos luchar en contra de la carne. ¿Cómo lo hacemos? No satisfaciendo esos deseos, buscando de la palabra de Dios, yendo más en la oración, a las cosas espirituales, como dice ahí, ¿verdad? Bueno, así y ya pudimos ver cómo vencemos al mundo, cómo vencemos la carne. Y ahora nos toca vamos a ver al diablo, cómo se vence, ¿no? Dice al diablo, Santiago 4:7. Exacto, aquí lo tengo en mi puedes Biblia. leer en la palabra. Dice así, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que sometiéndonos a Dios, en Santiago 4:7, cómo nosotros luchamos en contra de las acechanzas del enemigo, en contra del diablo. Bueno, muchas veces decimos, bueno, hay que reprender y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Sí, es cierto, bueno, está bien. Yo siempre digo que el Señor te reprenda, Satanás, cuando veo que hay algo que está viniendo, porque sí puede más que yo. Pero no solamente eso, nosotros también debemos someternos a Dios. Si te sometes a Dios, someterse significa que estás, no solamente estás rendido a Dios, estás dejando que Dios sea quien controle tu vida, quien controle tus pasos, quien controle todo lo que tienes que hacer, y buscas de la palabra de Él, te edificas en Él y te sometes a Dios. Y con eso dice la palabra de Dios que el diablo huirá de vosotros. Si usted dirá, bueno, yo soy cristiano hace tiempo y aún tengo tentaciones y el diablo me hace acechanza contra mí, bueno, significa eso que vamos a tener que luchar aún más todavía. Debemos ponernos la armadura de Dios y que está en Efesios, ¿verdad? Y seguir hacia adelante orando en todo tiempo, como dice la palabra de Dios, orar sin cesar. O sea, significa seguir adelante todos los días, que vivas un estilo de vida de oración. Exactamente. No podemos quedar dormidos, como dice la palabra de Dios, que muchos se han quedado dormidos, más como dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo, de la manera que tú resistes al diablo, es sometiéndote a Dios, y como dice, Él huirá de vosotros. No sé si usted ha practicado esto. Cuando hablas con alguien que sabes que está en una posición bien contradictoria en contra de Dios, y tú comienzas a mencionar la palabra de Dios y empiezas a hablar palabra de Dios y empiezas a ejercer la alabanza del Señor, y cuando haces eso sabes que enseguida se atenúa lo que el enemigo quiere hacer, y huye en realidad, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor nos da esa fortaleza nuestra cuando hablamos acerca de Él, cuando nos sometemos a Él, cuando estamos en su presencia. Y estar en su presencia no significa estar solamente en un templo. Ahora mismo, en este tiempo que estamos viviendo, hemos tenido que estar en las casas, viviendo en el Señor y buscando de su palabra, ¿verdad? Y no necesariamente tienes que estar en un templo, aunque a nosotros nos gusta y queremos estar allí, porque cuando estamos todos los hermanos juntos y en armonía, algo hermoso sucede. Dios habla, Dios se manifiesta poderosamente, nos habla por el testimonio de otros. Es necesario. Pero cuando pasan estos tiempos, y vendrán los tiempos difíciles, los tiempos de la persecución, ¿verdad? Debemos estar sometidos al Señor, y el enemigo, el diablo, huirá de nosotros. Así que y es muy importante, porque cuando uno mira este versículo bíblico, dice someteos, que ya tú tocaste esa parte de someteo, ¿verdad? Pero cuando dice resistir, ¿de qué manera nosotros vamos a resistir al diablo? La única manera de resistir al diablo es a través de la oración. ¿Por qué razón? Porque nuestras armas
no son, son armas que realmente no Las son- armas de nuestras milicias Exacto. no son carnales, Exactamente. sino son poderosas en Dios para Exactamente. destrucción Es Él. de fortalezas. Exactamente. En Él es que está el poder para poder vencer estas luchas. Y por eso a veces dice, ay, pero mira que tengo pereza de hacer esto, de hacer lo otro, de leer la Biblia, de orar. Entonces se tiene que enfrentar a una situación y está débil. Por eso, hermano, yo les exhorto, y es lo que decía mi esposo, no se trata que usted tenga que entrar necesariamente, a veces usted está trabajando y usted puede estar en una posición de oración, de comunicación con Dios, porque orar significa hablar con nuestro Padre, es ese acceso libre, ya ese velo ya fue partido, fue rajado, ya estamos en una libre entrada a la presencia de Dios. Por eso es que resistir, esa palabra significa orar. Y orar significa comunicarnos directamente con nuestro Padre. Amén. Así que es muy importante, ¿no? Así que bueno, tenemos la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿por qué? Porque ¿quién es el mayor? ¿Quién está en nosotros que es mucho mayor que todas estas cosas que están fuera? Mayor ¿no? es el que está en nosotros que El que está en el mundo, ¿eh? Que dice primera de Juan 4:4. Y la pregunta es, ¿quién es mayor que Satanás? ¿Quién es? Es Dios. Y dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No, y les quiero decir algo. La primera parte, ya la vimos. Hay luchas, se pueden vencer. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Saborear algo que se llama La victoria. Y es a partir de la pregunta número 7. Ahora usted dirá, bueno, dice que vive en nosotros. Vamos a ver, ¿quién vive en el creyente? Esa pregunta, ¿quién vive en el creyente? Primera de Corintios 3:16. Dice, A ver qué es lo que dice. ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Buena pregunta, es una pregunta contestada por otra pregunta. Exactamente. ¿No es cierto? Es interesante, Precioso. la palabra de Dios Está lindo. misma nos responde a veces con preguntas, ¿verdad? ¿Quién vive en el creyente? Y Pablo nos dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que si somos el templo del Señor, Amén. debemos cuidar este templo, hermanos, y porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¡Qué maravilla! Amén. Eso es algo extraordinario, maravilloso. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía y se iba. Venía y habitaba en templo y se iba. Y estaba también en el arca, ¿verdad? Y allí estaba permanentemente, pero se manifestaba en ciertas ocasiones. Ahora, cuando tú vienes a Cristo y has recibido a Cristo, pues el Espíritu de Dios, como hablamos la semana pasada, te ha sellado. Y ahora el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Y por eso nadie te arrebata de la mano de Dios, porque ya tú perteneces al Señor. Así que, como dice Pablo, ustedes no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Qué maravilla saber que es más fuerte y más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. La pregunta número 9, ¿quién nos da la victoria entonces? ¿Quién nos da la victoria? 1 Corintios 15:57. ¿Qué es lo que dice ahí? Vean, vamos a ver, vamos a ir buscando 1 Corintios 15:57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. 1 Corintios 15:57, para que se recuerden. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de una mansión que te compraste, o por medio de ese carro que tú querías, o por medio de ese trabajo. No, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria nuestra es en Cristo. Con Cristo la victoria mía es. Con Cristo la victoria mía es.
Si mantengo mi fe, Él pelea mi batalla. Con Cristo la victoria mía es. Ve, es con Cristo es nuestra victoria, ¿verdad? Porque Él vive en nosotros. Él pelea por ti, Él pelea por nosotros. Peleó en la cruz del Calvario. ¿Cómo peleó? Arrebatándonos a nosotros de las garras del enemigo, ¿verdad? Derramando su sangre preciosa para darnos la vida eterna, para darnos el perdón del pecado, para darnos la salvación. En eso consiste la victoria del cristiano, ¿verdad? Así que ¿quién nos da la victoria? Jesucristo. Amén. En la cruz del Calvario Él triunfó sobre la muerte, y es hermoso saber que un día tú cerrarás los ojos aquí y los abrirás en el Señor, porque has tenido la victoria y serás victorioso, porque ni aún la muerte, ¿verdad? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque habita en nosotros, porque nos da fortaleza para seguir y para poder abrir el viernes nuevamente y poder empezar en junio otra vez la iglesia alabando a Dios y todos los hermanos reunidos nuevamente. No muchos abrazos por ahora hasta que llegue el momento que lo podamos hacer. Y les digo algo, vienen momentos lindos, momentos preciosos, porque sabemos que la iglesia entera ha estado orando por esta bendición, y le queremos dar gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, porque Dios lo sigue usando a él y a su esposa, y debemos de apoyarlo y sostenerlo en este momento en que vamos a dar un paso muy importante. Así que, hermanos, el pastor ha mantenido ahí la templanza, ahí se ha pulsado varonilmente, fuertemente, ahí en medio de la lucha esta y la batalla. Y como dice Pero Rudy, sabemos que Dios es grande. vamos para adelante, mi gente. Me encanta eso cuando ella lo dice. Amén, amén. Ahí tenemos también, dice Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer para evitar caer en las tentaciones? Dios nos da a nosotros los recursos. No solamente nos dice que ustedes van a ser salvos en Cristo Jesús, está bien, pero también nos da recursos. Amén. También para nosotros ir hacia adelante. Según Salmo 119:11, ¿qué es lo que dice ese salmo? A ver. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué lindo. Qué lindo, ¿verdad? Y los dichos de Dios, ¿dónde están? En la palabra de Dios. Hermanos, lean la nuevamente palabra, a la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios. Esa es la espada. Las canciones de Juan Luis Guerra van a pasar. Exacto. Todas las canciones de los Beatles pasaron, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Pasarán a veces muchas cosas que en nuestra vida van a pasar. El virus pasará, hermano, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. No tenemos nada en contra de ningún cantante cristiano. No, eso es maravilloso. Me encantan las canciones de Juan Luis Guerra. Sí, es precioso. Pero bueno, pasaron de moda algunas que ya no se oyen. Ahora las que se oyen son otras. Pero lo que queremos decir es que todo va a ir pasando, pero que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y cuando tenemos la palabra de Dios y nosotros podemos en momentos determinados difíciles, les cuento algo, es mi testimonio, momentos difíciles en mi vida, el Señor a mi mente me ha traído una palabra de Dios que me ha ido sosteniendo. Y sencillamente, si queremos ser un agente de cambio en este mundo en que vivimos, pues hermano, escudriñe la palabra, y va a ser una palabra que en un momento determinado usted se la va a dar a alguien, y esa palabra va a ser palabra de aliento, porque es una palabra viva. Él me ha dicho algo que a mí me gusta mucho: agente de cambio. Exacto. Esa palabra, agente de cambio. Tú y yo somos agentes de cambio. Exacto. Porque tenemos lo que el mundo necesita, que es la palabra de Dios. Somos los que podemos cambiar las cosas, cambiar este mundo, solamente eso, cambiar la mente muchas veces de muchas personas, ¿verdad? Así que circunstancias a lo mejor no, pero la fe sí podemos hacer que otros tengan fe a través de escuchar la palabra de Dios que nosotros estamos diciendo. Por eso somos un agente de cambio, ¿verdad? Así que sigamos adelante. Mientras el mundo nos dicta otra cosa, nosotros sabemos que la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y sigue caminando, ¿verdad? Ahora, según Mateo 26:4, que nos dice la palabra de Dios que podemos hacer, ¿verdad? Para enfrentar también las luchas, para tener la victoria. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Eso es importante, reconocer que la carne Es lo es que hemos débil. ido hablando. Somos débiles. ¿Por qué? Entonces, ¿qué debemos hacer? Velar y orar. Exacto. Otra vez más, o sea, muchas veces va redundando todo en buscar la palabra, en orar. Es lo mismo. En buscar la palabra Y orar. Y ¿verdad? esa es la manera de Así mantener que una vida victoriosa. Victoriosa es la manera, hermanos, en medio de la depresión, en medio de la tristeza, la ansiedad. en medio de la ansiedad. Y no digamos que no vas a tener estas cosas. Sí, van a llegar. Podemos pasar, acuérdense que dice, la carne es débil. Exacto. Somos débiles, pero en Él nos fortalecemos. Exacto, El nos poderoso transformamos. vive en nosotros, Amén, ¿verdad? amén. Y como dijimos, que vive el Espíritu de Dios, vive en cristianos, somos templos de Él. Amén. Otra cosa, según Proverbios 4, 14 al 15. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? No entres por la Vereda. vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ellas, apártate de ellas. Apartarse. Este es el principio José. Exacto. José que Me decidió encanta. correr en vez de pecar, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que ustedes Huyó. conocen la historia de José. Exacto. Pero el principio José es apartarnos del mal, apartarnos de donde sabemos Huya. que vamos a caer. Huya. Si va a hay ser algo que va a sabio. mirar que no le conviene, usted lo Huya. sabe, huya de eso, cambia la vista, Exacto. cambie su dirección, cambie su oído, no deje escuchar esas palabras que les están diciendo que no están bien, no las escuche, apártese del mal, hermano, y es lo que dice esta porción. Y según de Timoteo 2:22, que es lo que nos dice que debemos hacer también Dice en esta lucha. nuevamente, y volvemos a tocar este tema, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz en los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Así que bueno, terminamos ya con el perdón. Y esa es la victoria mayor, Amén. en realidad. El sentirse perdonado, el saber, no solamente sentirte, sino estar seguro de que has sido perdonado. Muchas personas viven hoy en día con la angustia y la Encadenados. culpabilidad de estar encadenados Exacto. en sus pecados y estar encadenados en un pasado que aún todavía siguen llevando. Recuerda esto que yo siempre lo busco como una ilustración. Cuando estamos en un carro tenemos un espejo retrovisor. El retrovisor no sirve nada más que para mirar para atrás, para cambiar de senda y adelantar. Y proseguir. El pasado nos sirve para mirar hacia atrás y cambiar de senda y seguir hacia adelante, Exacto. ¿verdad? Con el perdón de nuestro Gloria. Señor. Ahora, según 1 de Juan 1:8, que nos habla acerca de la victoria en el perdón. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Es lo primero que tenemos que hacer, entender que somos pecadores. Exacto. Entender de que somos pecadores. Y si decimos que no tenemos pecados, hacemos a Dios mentiroso. De manera que si usted se entiende Reconoce. y sabe, reconoce que usted es pecador, es el primer paso para que venga el otro paso del arrepentimiento. Y con el arrepentimiento viene la conversión, viene la restauración, la renovación en el ser humano, ¿verdad? Y reconoce que Dios es todopoderoso para Exacto. cambiar una vida miserable que muchas veces hemos llevado, aunque parezca por fuera algo diferente. Muchas veces el ser humano está en la opulencia o está en la abundancia, pero adentro de sí tiene un vacío muy grande, necesita ser llenado por la presencia de Dios. Y les digo algo, muchas veces nosotros los cristianos quizás estamos tomando una posición que para nosotros está bien. Y sencillamente muchas veces, siempre, cuando vamos a la palabra de Dios, somos confrontados con la palabra de Dios. con ella, Y sí. ahí es donde nosotros sabemos lo que tenemos Exacto. que hacer, un U-turn. Virar a sí mismo ahí y tomar, ¿qué cosa? Esa senda antigua, ese primer amor, como dice la palabra. No debemos de dejar ese primer amor. Tengo contra vosotros que han dejado su primer amor, como habla en Apocalipsis. Y por eso les digo, mi hermano, siempre hay una oportunidad. Todos los días hay un día de empezar de nuevo, de cambiar, de ver las cosas diferentes, de seguir hacia adelante, de dejar aquello atrás, de dejar esas cosas que normalmente te entristecen o que realmente no te edifican. Mi hermano, sigue adelante, mira hacia adelante, va a ser una bendición y te vas a dar cuenta cómo de verdad vas a poder vivir una vida en victoria. Esa es la verdadera victoria. El pecado nos obstaculiza Exacto. en la victoria. Exacto. El pecado es el obstáculo que tenemos los seres humanos
Y el cristiano muchas veces tenemos el obstáculo ese para tener una relación verdadera con Dios, una relación íntima con Él. En nada, porque estamos separados de Dios si estamos en el pecado, ¿verdad? Y si tú eres cristiano y estás en una situación pecaminosa, lo que tienes que hacer es volver al Señor, venir a Él. No vas a perderte, pero sí estás apartado de Dios, estás frío, puedes tener contristado el Espíritu Santo. Es la oportunidad de venir al Señor. Así que en primera de Juan 1:9 nos dice la otra parte de esta porción, ¿verdad? Sí. En cuanto al pecado. Dice primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, perdón, es la otra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí es donde está la victoria. Es la limpieza que Dios tiene. Si confesamos nuestro pecado, ¿tienes que esperar a alguien para confesarte? No, tú puedes confesarte ya delante de Dios, ¿verdad? Y decirle libre al Señor, Señor, yo he pecado en esta área, aunque ya Dios lo sabe. Hay algo maravilloso que es cuando Dios quiere que tú le digas, que tú confieses. La confesión es el acto maravilloso para llegar a la conversión. Si usted no se confiesa al Señor, si usted no le dice al Señor, Señor, mira, yo he pecado, y si no reconoce que eres pecador, no puedes arrepentir. Exacto. No puedes tener un arrepentimiento, debes reconocerlo, debes conocer que eres vulnerable y entonces es que podrás tener la victoria. Parece contradictorio, pero cuando tú sabes que no puedes de ti mismo, sabes que Dios podrá en ti. Él podrá hacer en ti lo que nadie ha podido ser, ni un psiquiatra, ni un psicólogo. Exacto. Nadie. Dios puede darte a ti la victoria, caminar con la frente en alto hacia adelante, porque tú te has concebido hijo de Dios a la vez que reconoces al Señor y que te arrepientes de tus pecados. El paso fundamental para poder tener y recibir el Espíritu Santo de la promesa en nosotros, que nos lleva a una nueva criatura, una nueva vida, ¿verdad? Victoriosa en Cristo Jesús, como dice el nombre de este discipulado. Así que, hermanos, por aquí ya terminamos, ¿verdad? Ya terminamos con 48 minutos. Le damos gracias, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedirle a Emi que tenga una oración por nosotros ahora, por esta palabra que hemos podido hablar. Tenemos luchas, pero tenemos la victoria, y el perdón del pecado es la victoria máxima que tenemos nosotros los hijos de Dios para vivir con la frente en alto y seguir hacia adelante, dejándonos usar por el Señor y poder predicarles a otros que hay esperanza. Que hay esperanza y hay una victoria muy grande en nuestras vidas. Y antes de que tú termines orando, yo lo que sencillamente quería decirles que gracias por compartir este tiempo con nosotros, y gracias por pasar este tiempo de crecimiento, porque estamos creciendo todos. Esto es lindo, es lindo. Y les exhorto, tomen cada cita bíblica y despacito escríbanla. Recuerden que mi suegra siempre decía que escribir es aprender 2 veces, y es bueno. Así que nada, prepárense para el próximo miércoles. Ya vayan con todas leyendo sus el citas otro, bíblicas, vayan leyendo, el otro y la iglesia vaya orando, porque ya entramos en una nueva etapa. Hay Así que estar orando, todo el mundo preparado, fortalecidos en el Señor, para vernos nuevamente y poder ir hacia un paso más hacia adelante en el crecimiento de la obra aquí en Davenport. Sabemos que el pastor tiene planes, el Señor tiene planes, y a través del pastor siempre él nos ha estado conversando cómo Dios se ha ido moviendo en toda esta área de Davenport, Four Corners, Haines City. Así que, hermanos, estemos orando por la extensión del reino de Dios. Y entonces ahora tú terminas orando. ¿Termino yo? ¿Sí? Padre amado, Dios de misericordia, te damos gracias por este precioso día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Nos habla en tu palabra, Señor. Nos das la victoria, Padre amado de misericordia, sobre todo la victoria sobre el pecado, Señor, sobre la muerte, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayuda, mira a cada hermano, Señor, que en esta noche se ha reunido con nosotros acá. Amén, y aún a los que no han podido estar. Oh Padre amado, bendícelos donde quiera que estén, Padre, Señor. Cuídalos, gracias, Señor. Te damos por esta oportunidad de poder estar en
en tu presencia, poder tener tu palabra, Sí, que es una palabra liberadora, Señor, palabra que nos enseña, Señor, y gracias te damos por la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro, que nos redarguye, nos enseña y nos explica también. Muchas veces nos da el contenido de una palabra maravillosa, cosas que no estudiamos, tú nos las pones en la mente, Señor. Gracias, Padre, por este misterio extraordinario de la palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. No lo demoramos más. Que el Señor los bendiga, pase una linda noche. Nos vemos nuevamente, hermanos. Dios los bendiga. Bye. Dios les bendiga.